Lidia Sierra, quien dice: el último y nos vamos. No ha terminado el sexenio, se antojan grises para la todavía presidencia en funciones los casi 3 meses que faltan para la toma de posesión. Tal vez el único motivo de color sea la firma de acuerdo comercial con Estados Unidos antes de noviembre, en una de esas también con Canadá. Bueno, aquí sabemos que mientras la Cámara Alta de los Estados Unidos no apruebe el hecho de lo que está diciendo el presidente Donald Trump, porque está cometiendo un gravísimo error al no tomar en cuenta a Canadá, tal y como lo ha dicho, pero sabemos que precisamente el Congreso de los Estados Unidos ha tenido siempre la oportunidad, que fue hace más de 20 años, aprobado el Tratado de Libre Comercio. Pero el mandato de Enrique Peña Nieto se acabó y hasta ayer, que rindió el último informe de gobierno, la narrativa que le escuchamos fue la misma. Uno es el país del que nos habla, otro el que percibimos, incluso entre su mismo equipo. No hay un acuerdo de la realidad que presume. Evidentemente, las editoriales de los periódicos nos dejan muchos contextos de interrogante. Sexto informe: dejó un México confiable, dice Enrique Peña Nieto. El presidente asegura que cumplió con lo prometido. México es un país hoy con mejores indicadores económicos, infraestructura carretera, aeroportuaria y de puertos que heredan la próxima administración, resaltó el presidente Enrique Peña Nieto. Y aquí es donde empiezan los cuestionamientos. Admite daño por la Casa Blanca. El video alusivo a su sexto informe, Peña reconoció que la Casa Blanca fue un tema que marcó su administración. El presidente reconoció que el tema de la Casa Blanca fue tratado de manera incorrecta, lo que afectó la credibilidad de su gobierno. Evidentemente puso a un personaje en uno de los elementos más importantes para que lo exonerara, y evidentemente el pueblo de México no le ha aceptado el comentario. Aclaró que si su gobierno había ofrecido disculpas fue porque se lastimó la credibilidad y no porque se hubiera actuado de manera equivocada. Y siguen los elementos. El periódico Excelsior del martes 4 de septiembre publica: iniciativa de ley, nuevo fiscal podría ser cesado. El presidente removerá al fiscal si considera que ataca las instituciones democráticas, de acuerdo con la propuesta del partido Morena del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero este es uno de los elementos. Acompañado el presidente en el último informe, al lado derecho de él se encontraba el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, y a la izquierda el licenciado Martí Batres. Acompañaron al presidente Enrique Peña Nieto durante el último informe. Peña destaca logros en empleo, inversión y combate a la inflación. Desea éxito a Andrés Manuel López Obrador. En su sexto informe y último de su gobierno, Enrique Peña Nieto destacó los logros de su administración en el sexenio. Y luego viene pues una serie de publicaciones muy importantes de mayoreo en lo que va a ser la respuesta a la lectura que se va a dar un poco más adelante, que siempre es la costumbre, a través del nuevo Congreso, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. En México, ahora ya con mayoría del partido Morena, dice: afirma que entrega un país con fortalezas. Peña Nieto desea éxito a López Obrador en su informe. Y bueno, pues podemos mencionar que la presencia de Porfirio Muñoz Ledo, como lo vamos a ver más adelante, durante los últimos 30 años ha sido partícipe ante presidentes de la República. Ha dado caso, vamos a mencionar, por ejemplo, hasta cuestionamientos que hizo el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, uno de los hombres que conoce de sobremanera la estructura legislativa del país, y ya tuvo en su primera sesión un problema muy importante que lo vamos a mencionar. Durante su mensaje con motivo de su sexto informe de gobierno, dice que hay estabilidad política, social y económica, escribe Enrique Sánchez en el periódico Excelsior. Dice: México es hoy mejor como hace 6 años, con mayor fortaleza y en rumbo para seguir su desarrollo. Es el país que se hereda a la próxima administración, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Dice, recuerdan ustedes que les comenté algunos de los temas muy importantes con precisamente el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Dice: hace 30 años y hoy
Dos momentos históricos, dos realidades políticas en el país, dos presidentes y un mismo legislador, Porfirio Muñoz Ledo, 1 de septiembre de 1988, en la sesión del Congreso General, el entonces nuevo senador Porfirio Muñoz Ledo increpaba su último informe al gobierno del presidente Miguel de la Madrid, y ya sabemos, porque hemos tenido oportunidad de colaborar con el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, un grupo de mexicanos, fuimos enviados por él a diversas partes del mundo. Hubo un convenio que se estaba preparando a través de él con el doctor Fidel Castro en su momento, de los cuales salimos un grupo de 22 mexicanos a trabajar en las Antillas por expresión del licenciado Porfirio Muñoz Ledo, el gobierno en aquel entonces, para ir a la enseñanza del español como segunda lengua, y algunos de los que salimos en esos momentos íbamos a trabajar para ser agregados culturales en países de habla inglesa, francesa, sobre todo en África. Peña Nieto da, sobre todo en el lunes 3 de septiembre, el Palacio Nacional estará flanqueado por integrantes de Morena, prácticamente 1.500 invitados, 11 reformas y 370 jóvenes. 1.500 invitados tuvo el presidente Enrique Peña Nieto en su segundo informe de gobierno, donde habla de algunas resistencias para seguir probando reformas. Evidentemente México sí avanzó, afirma el presidente, reporta Peña, 95% de compromisos cumplidos. Y sobre todo se trató un tema muy importante, el fiscal podrá ser despedido, será removido si ataca instituciones democráticas, y creo que en un momento determinado la posición de este fiscal puede entorpecer las acciones de Andrés Manuel López Obrador a través del Congreso con Morena. Pero también aparecen los elementos de crítica, sobre todo al saqueo de las finanzas públicas. Reprochan a Peña Nieto dejar al país en ruinas. Reprueban diputados saldo de corrupción y ofrecen dignificar el Congreso. Agenda inmediata es el primer periodo de sesiones. La bancada de Morena en el Congreso impulsará las siguientes iniciativas: ley de salarios máximos, ley orgánica del Congreso, reformas a la ley de la administración, eliminación del fuero, erogación de la reforma educativa, regreso del Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional. Creo que en este aspecto sí me tomo el atrevimiento de decir que no se puede eliminar el fuero porque es un elemento constitucional, y eso ya lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La erogación de la reforma educativa tendrá que hacerse en los cambios necesarios, no solamente desde el punto de vista legislativo y la modificación que se hizo al artículo 3 constitucional. No es el hecho de el triunfo de la revolución educativa o la reforma educativa a través de la misma reforma estructural a nivel internacional por la OCDE, o sea, la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico, sino tendrá que hacerse el cambio a esa llamada reforma educativa en donde se dé la capacitación adecuada a los maestros, porque no se hizo reforma durante estos 6 años, sino fue exclusivamente una reforma laboral lo que se manejó. El Estado Mayor Presidencial, creo que sería un gravísimo error que regresara a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque ¿quién va a organizar la llegada de presidentes invitados? ¿Quién va a proteger al mismo Andrés Manuel López Obrador? Puesto que 20 personas no pueden hacer verdaderamente la custodia de un personaje, y podemos mencionar muchos de los grandes problemas que se han presentado en los gobiernos de diferentes partes del mundo en la historia. La discusión del paquete económico 2019 y medidas para garantizar el plan de austeridad en el gobierno federal, que ya se está elaborando por parte en estos momentos ya de la Cámara de Diputados y sobre todo el Senado. Advierte gobernador deterioro de la justicia en el país. Fallo no perdona a Peña. Corral dice: el gobernador Javier Corral cuestionó la aplicación de la justicia en el caso de Gutiérrez. Descarta consejero jurídico que priistas salgan de penal inmediatamente. Esta es una excepción que se está buscando, que no cumplan y no paguen los que han saqueado al país, que la mayor parte de ellos han sido gobernadores del PRI. Odebrecht, el caso emblema de corrupción. Escribe Manrique Gandaría:
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos llama a poner fin a la corrupción y la impunidad. La presidenta de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, Kenia Poncel Díaz, advirtió que los países deben estar unidos por encima de los intereses políticos para combatir la delincuencia organizada transnacional y en el caso de Odebrecht, que en México tiene un caso muy particular con el que fuera director de Petróleos Mexicanos, que lo han evitado de que vaya a prisión debido a la política en base al señor Enrique Peña Nieto, y que es un cuestionamiento muy fuerte. El acuerdo trilateral, afirma Luis Videgaray, decisión del Estado, trabajar junto con Canadá para lograr un tratado de libre comercio con Estados Unidos no es una resolución coyuntural. Lo que se busca, explicó el canciller, es actuar con el bien de México como un solo frente. Ahí se está defendiendo este hecho del Tratado de Libre Comercio en base a México, pero se nos olvida que hay una legislación practicada en el propio Estados Unidos con algunas de las actividades, porque ya es legislación del Congreso y ellos son los que tienen que aprobar este hecho del convenio trilateral Canadá, México, Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio impactará en la inversión. Los sectores más beneficiados serán el energético y el agrícola, pero el automotriz resultará perjudicado, de acuerdo a las propuestas de Donald Trump, que ninguno de los países, ni Estados Unidos, Canadá y México, quieren dar su mano a torcer debido a la imposición de los impuestos que se tienen. México y Canadá se alían con el Tratado de Libre Comercio, reinicia el cabildeo, acuerdan defender la trilateralidad del tratado en las negociaciones que se sostendrán en Washington, en Estados Unidos, escribe Jorge Ramos. La ministra de Relaciones de Canadá, Chrystia Freeland, con su homólogo de México, Luis Videgaray, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reunidos ayer en la mañana. El Tratado de Libre Comercio bilateral sí dañaría a México, dice Lindsay Esquivel, entrevista con Fernando López Macari. El presidente nacional advirtió que la inversión de Canadá podría verse afectada si sale el pacto. La falta de acuerdos entre Estados Unidos, Canadá y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sigue generando incertidumbre en los mercados ante la posibilidad de que se determine el pacto comercial vigente desde hace 24 años, lo que afectaría las inversiones de México. Sobre la politización del Tratado de Libre Comercio, escribe Aribel Contreras en el periódico Sol de México. Desde que Carlos Salinas de Gortari visualizó la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con la potencia económica de Estados Unidos en los años 90, sus intereses fueron políticos y personales. Ven la construcción y vamos ahora ya a la Ciudad de México, amigos, donde vamos a ver algunos elementos importantes de lo que está aconteciendo ya con las nuevas autoridades. El Fideicomiso Fuerza México presentó 10 meses de cuentas. Dicen especialistas que la rendición de cuentas debe ser como Fuerza México. Los recursos dispuestos para reconstruir viviendas dañadas en el sismo del 19 de septiembre han sido ejercidos de manera opaca en la Ciudad de México, expusieron los especialistas Juan Pardinas y Federico Reyes Heroles, escribe Iván Sosa en el periódico Reforma. Y vamos ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, quien dice que se publicó esto el 5 de septiembre de 2018, comenzará una gira diplomática. El primer compromiso de la jefa de gobierno electa será la cumbre de alcaldes Urban 20 en Buenos Aires. Esta invitación ya la había recibido por parte del jefe de gobierno de Argentina y de la alcaldesa de París. Ellos corresponderían con parte de los gastos. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa en la Ciudad de México. Se van a reunir para conversar sobre la inclusión social, cambio climático y el futuro del trabajo para intentar sacar un documento en común, dice Ezequiel Sabor, embajador de Argentina en México. Y bueno, vemos no solamente ellos, sino lo más interesante,
que es toda la respuesta de lo que está aconteciendo con estos cambios en la Ciudad de México y lo que dejó el doctor Mancera y lo que está realizando también el gobernante de la Ciudad de México, el señor Amieva. Habla de la planta de desechos y dice: aumentan uso de basuras y sobre todo en los basureros. Verdaderamente este es algo extraordinario de lo que pasa en la recopilación de más de 400 toneladas diarias, más de ello todavía, de lo que podemos mencionar así brevemente de lo que es la basura en recopilación en la Ciudad de México. Aumenta uso de basureros, incrementan un 27% cantidad de residuos capitalinos enviados a depósitos foráneos. Lejos de disminuir la dependencia de los rellenos sanitarios de los estados de México y Morelos, la Ciudad de México cada vez los utiliza más para esconder la basura que genera los capitalinos, vamos a llamarle bajo el tapete, y aquí vemos una imagen de las montañas de basura que son acumuladas en muchos lugares. Ya muchos países están en el periodo de reciclaje de estos elementos de basura para utilizar compostas, para utilizar reutilización de materiales plásticos. Y escribe Iván Sosa en el periódico Reforma. Pasamos al periódico Crónica del Metro, que nos dice: en la Ciudad de México ni persecución ni venganzas, dice Rosa Isela. No es tiempo de grillas, queremos trabajar, dice a Crónica Rosela Isela Rodríguez, próxima secretaria del Gobierno del Distrito Federal. La ciudadanía pide que no haya tantos pillos sueltos, entonces necesitamos mejorar la estructura social y sobre todo la legislación para no permitir que aquellos que delinquen después de que son entregados a la autoridad son exonerados, salen nuevamente a la sociedad y vuelven a delinquir. Hemos visto ya personas que tienen 20, 25 y 30 ingresos y vuelven a salir para seguir delinquiendo. Habrá pacificación en la ciudad y de ninguna manera militarización. Si no estamos en la línea de trabajo de Sheinbaum con honestidad y austeridad, no cabemos ahí, dice la señora Rosa Isela Vega. Rosa Isela Vega, próxima secretaria de Gobierno de la administración de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues no es tiempo de grillas y politiquerías, como habíamos mencionado, los temas de seguridad y movilidad y la falta de agua en la Ciudad de México. Y sobre todo, otro de los temas que se están manejando es el número de accidentes viales que tiene la Ciudad de México, donde mueren al año 227 personas y se está tratando de evitar estos elementos. La jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum condenó los actos de violencia registrados este lunes en la tarde en Ciudad Universitaria, donde grupos porriles acudieron con estudiantes, sobre todo que agredieron a los estudiantes universitarios. Pidió que la Procuraduría General de la República investigue los hechos y castigue a los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Se habla de algunos otros elementos de lo que está sucediendo en los centros de casa de promoción de cada uno de los personajes, entre Andrés Manuel y la doctora Sheinbaum, y el periódico de Héctor García en el Grupo Cantón de la Ciudad de México nos habla precisamente de la vendimia que se ha dado en los alrededores de cada uno de estos lugares. Bueno, siempre hay gente que tiene necesidades y no se daña de ninguna manera más que la tranquilidad de los vecinos en aquellos lugares. Y sobre todo vamos ahora, el proceso de transición, traban los informes de nóminas. La jefa de gobierno electa acusó que se violan los acuerdos alcanzados con la administración actual. Dice: tampoco se ha recibido información de la variación de mes a mes de las nóminas incluidas las basificaciones que conocemos que han estado realizando recientemente. O sea, la economía es importante. Y pasamos ahora la estructura del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Recibe a Andrés Manuel López Obrador embajadores de Asia y Pacífico. Buscan eludir proteccionismo. Muestran interés de proyectos como en el tren del Istmo, escribe Héctor Gutiérrez. Ante el proteccionismo de Estados Unidos, al gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador acelerará desde el inicio la diversificación de la economía y el comercio de México con otros países, especialmente con Asia, anunció ayer Marcelo Ebrard.
Proponen arrendar aeronaves oficiales, otro de los temas muy importantes que quiere sobre todo solucionar, no temas vagos que hay y que se han manejado en los últimos sexenios. Expresa Compañía de Estados Unidos interés en aviones presidenciales. Proponen arrendar aeronaves oficiales. No se utilizará flotilla, reitera López Obrador. Prevé licitación y escribe Cedric Raciel en el periódico Reforma. Y dice, la empresa estadounidense Jet Lease planteó a Andrés Manuel López Obrador arrendar 35 aeronaves oficiales, incluyendo los 2 aviones Boeing utilizados por el presidente. En una carta enviada el 20 de agosto al presidente electo, la compañía señaló que tiene conocimiento de que es la totalidad de la flotilla de aeronaves que posee el gobierno de México, que son los que les interesa arrendar. Leo Zuckerman escribe en su Juegos de Poder, publicado en el periódico Excelsior, dice, así comienza la cuarta transformación. Vaya ridículo de los senadores de Morena que en cuestión de horas modificaron su voto. ¿A cambio de qué? Pues los 6 senadores del Verde serán muy importantes para las reformas constitucionales que pretenden hacer del nuevo gobierno. Manuel Velasco es un cacique que controla el estado de Chiapas como si fuera su rancho. Manuel Velasco abusa del poder. Manuel Velasco es una vergüenza nacional y ahora tiene un nuevo aliado que le ha prometido la cuarta transformación de la vida pública del país, es decir, el partido de Andrés Manuel López Obrador, el llamado Movimiento de Regeneración Nacional, y así seguirán muchos de los elementos que se dan la pauta dentro del trabajo. Una votación para la cuarta transformación. Mal se vieron en su primera sesión ordinaria los senadores de Morena, sus aliados en la coalición y los advenedizos de la última hora. En la misma sesión votaron en contra y a favor del mismo tema la licencia de Manuel Velasco para que regrese a Chiapas a terminar su mandato como gobernador, lo nunca vistos antes. El licenciado Andrés Manuel López Obrador demanda evitar excesos. El comentario anterior es en base a Francisco Garfias. Vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto, amigos. Estamos en tertulia vespertina y nocturna haciendo los comentarios de lo que se ha publicado en esta semana en los periódicos.
Listo. Sí. 1, 2, 3, 4. Allanarán el camino a López Obrador. Voy a las apuestas a 8 reformas. Y hasta ahí lo voy a dejar. Espérame. Pues regresamos, amigos, estamos precisamente en un fenómeno muy particular en la Ciudad de México. Se ha tenido que suspender brevemente la transmisión debido al agua que nos está afectando y ya sabemos que siempre hay pequeñas fallas. Esperemos que ustedes nos escuchen perfectamente bien allá donde están en recepción. Y seguimos con las actividades del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Allanarán el camino a López Obrador, le apuestan a 8 reformas: seguridad pública, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, Fiscalía Autónoma, ley orgánica de Fiscalía General de la República. Con ello se pretende crear una fiscalía capaz de investigar seriamente delitos y violaciones a los derechos humanos en México. Protección del presidente, la incorporación del Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y Andrés Manuel ha reiterado que no desea que este cuerpo castrense se ocupe de su seguridad. Elevar el salario mínimo, creación de la ley reglamentaria en el artículo 127. Juicio al presidente, reforma al artículo 108 constitucional para permitir que el presidente de la República sea juzgado por corrupción y delitos electorales. Freno a la corrupción, cambios del Código Penal para considerar delitos graves. Educación gratuita, revisar el artículo 3 de la Constitución a fin de establecer el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles. Consulta ciudadana, los diputados deberán establecer la ley del mecanismo de consulta para revocación del mandato. Escriben Tania Rosas y Vanessa Alemán en el periódico Excelsior. Garantiza respeto a minorías en el Congreso. Monreal dice que no habrá desquite. El líder de los morenistas en el Senado advierte que su partido llega con ánimos de construir con fuerza con las fuerzas políticas. Acción Nacional y Morena chocan por fiscalía. La construcción de la Fiscalía General de la República registró el primer encontronazo entre Morena y el Partido Acción Nacional, pues mientras Ricardo Monreal, líder de los senadores morenistas, destacó que será una institución autónoma que no se usará para la persecución de los adversarios políticos, los senadores de Acción Nacional acusaron a Morena de tratar de imponer un nuevo fiscal carnal. Bueno, ya habíamos hablado acerca de ello y lo vemos acerca de lo que se comenta por parte de la misma estructura del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Proyecto de gobierno, promete Andrés Manuel López Obrador diálogo y libertad religioso. El presidente electo se reunió en Monterrey, Nuevo León, con los integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Andrés Manuel López Obrador dialoga con miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Monreal niega acuerdo con el Partido Verde por doble votación el martes. El coordinador de Morena en el Senado dijo que no había línea de Andrés Manuel López Obrador. Recalcó que la licencia del legislador chiapaneco trató el acto con autoridad legislativa.
Se suma golpe a senadores 1,000 millones, avalan el acuerdo de austeridad, además de perder 531 millones de pesos por la reducción de gastos inherentes a su cargo. Los legisladores dejarán de controlar 511 millones de pesos. Y pasamos a un tema muy importante dentro de la elección de los senadores, como lo fue Napoleón Gómez Urrutia, quien lanzó una advertencia a quienes hicieron acusaciones falsas. Se los encargaremos a los abogados, los que hayan cometido abusos, que se atengan a la ley. Su conferencia fue resguardada por 20 personas que dijo son de los mineros. Evidentemente el grupo minero está protegiendo ahora al mismo licenciado Napoleón Gómez Urrutia. Escoltan 20 mineros al senador de Morena. Juzga líder sindical aclarado el litigio de 50 millones de dólares, que aquí lo hemos comentado fuertemente a través de ello. Revoca el tribunal megamulta a Morena, considera deficiente investigación del Instituto Nacional Electoral. Tan es así que se van a modificar para la siguiente etapa, tanto la Cámara de Diputados como el Senado van a buscar la manera de modificar para que los que forman el Instituto Nacional Electoral no hagan cuestiones políticas en las votaciones. No se demostraron irregularidades del fideicomiso, señala sentencia. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal revocó la sanción de 197 millones de pesos que le impuso a Morena el Instituto Nacional Electoral. Escribe Guadalupe Irizar en el periódico Reforma. La Corte desecha impugnaciones en el caso Iguala. Pedía facultad de atracción para revisión extraordinaria de sentencias, dice abierta al llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una primera parte le niegan la licencia a el ahora gobernador Manuel Velasco Coello, luego la utilizan y la autorizan, o sea, hubo dos votaciones que ya en estos momentos se están cuestionando esas decisiones que se están sobrepasando. Otro de los elementos encontramos en el periódico Sol de México, Sin gafete de Isabel Arvide, de la cual pues siempre estamos mencionando algunas actividades de ella en el periódico Sol de México. Derogar el fuero militar dentro de la iniciativa de ley que está en nuestro poder para democratizar las Fuerzas Armadas, se incluye la derogación del fuero militar. Se anticipa que será la senadora Olga Sánchez Cordero quien la presente ante el Pleno del Congreso en las próximas semanas. Al respecto, el general de división Roberto Vadillo Martínez, en retiro, fue quien fuera diputado federal, afirma textualmente: las Fuerzas Armadas no pueden ser democráticas, no son un sindicato o una organización social. Solo personas que no conocen la estructura de las Fuerzas Armadas pueden pensar y externar esto. Es muy interesante lo que está sucediendo con la erogación del fuero y que ya habíamos comentado anteriormente de que el fuero no puede ser retirado mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo presente como un contexto muy importante de lo que es una ley emitida hace varios años, y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es anticonstitucional. El Senado retrasa los sueldos, prestarán a los legisladores. Primero se depositará en algunos grupos parlamentarios y de ahí podrán darle recursos a sus integrantes. Por primera vez el Senado no depositó la dieta de los senadores al principio de este mes de septiembre porque todavía no ha concluido el análisis de su nueva integración conceptual, ni las fuerzas políticas han acordado el plan de austeridad, aunque la estimación hasta este momento es que se reducirá 13,000 pesos para pasar de 118,000 a 105,000 pesos los netos mensuales que van a recibir en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Y bueno, pues evidentemente nos estamos dando, y vamos a entrar a la reforma educativa. Dice: la mirada de un supervisor, si estuviera en la situación del maestro Ruiz, exigiría que se cumpla con la reforma, no apostaría a un fracaso. Qué bueno que no lo juzga por sus propósitos, sino la falta de resultados. Parte de los comentarios del blog de Excelsior, recibo mensajes frecuentes en mi buzón de correo electrónico, además sostengo diálogos con colegas que comentarán
tramas de retorno en los artículos que aquí se escriben, dice Carlos Ornelas. También cada vez menos recibo insultos, alguien que se molesta por la crítica que hago a los líderes, no a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Entre el déficit educativo hasta que llegue Andrés Manuel López Obrador y los retos tecnológicos. Uno de las grandes deficiencias de la economía mexicana y uno de los elementos que se han obstaculizado su lucha contra la pobreza y su desarrollo económico ha sido el sistema educativo. Y desde luego tenemos que ver todo lo que sucede en la Secretaría de Educación Pública. Dice: Secretaría de Educación Pública incumple evaluación, la mayor parte de los recursos fueron de servicios personales. La Secretaría de Educación Pública pagó más del 96% del presupuesto destinado a los programas de evaluación de educación tecnológica e incumplió con las metas del mismo de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación. Los antecedentes: 2007, la Secretaría de Educación Pública creó el programa Normar los Servicios Educativos con objetivo de emitir documentos normativos actualizados para la educación superior a fin de contribuir a la mejora regulatoria de los servicios educativos de este nivel. Y pasamos a otros temas, amigos, porque el Sol de México publicó: por violencia, 38 escuelas en paro. Y vamos al problema de la universidad por la agresión de los porros. Universidad Nacional Autónoma de México. El rector de la universidad expulsa a 18 alumnos y rechaza la presencia de grupos porriles. Periódico Basta, publicado el miércoles 5 de septiembre. Sheinbaum exige castigo a porros, arde la universidad, paran 39 escuelas, de acuerdo a lo que dice el periódico Basta. Dice: claman miles de estudiantes en Ciudad Universitaria, fuera los porros. Se elevan más de 30 el número de identificados por la agresión estudiantil. Y bueno, pues estamos viendo ya algunos de los elementos de las propuestas de lo que se ha publicado en internet a través de esta violencia y sobre todo las manifestaciones en la explanada de Ciudad Universitaria frente a Rectoría. Se eleva a más de 30 los identificados por las agresiones a los estudiantes. Participaron cerca de 30,000 universitarios de todas las facultades SHs y preparatorias. Expulsa Graue a 18 de la universidad, de acuerdo a la publicación en el periódico Excelsior. Exige erradicar agresiones y los vincula a los grupos de vándalos. Van a paro al menos 32 escuelas. En otro se habla estos resultados y debemos ver, vamos a ver si es posible, estas fotografías de la explanada de la universidad, sobre todo estas manifestaciones donde se dice: invaden planteles de la universidad, operan 40 grupos de porros. Solo en Ciudad Universitaria tiene presencia en las facultades de Derecho, Economía e Ingeniería. Yuridia Sierra también escribe en Nudo Gordiano. ¿Qué habría sucedido si la autoridad del CCH Azcapotzalco hubiera abierto sus puertas a sus alumnos para escuchar las peticiones que querían plantearles? Algunas de ellas: no cobros indebidos, mejor atención, completar su planilla de maestros, etcétera. Seguramente el tema de la agenda nacional sería otro, pero no sucedió. La tensión debió crecer hasta que entonces la directora del campus renunciara, dijo, para ayudar a la resolución del conflicto. Este conflicto que pudo resolverse, pero no pudo o no quiso hacerle cuando los jóvenes acudieron a ella. Bueno, pues ahí tenemos algunos elementos de los comentarios. Y el periódico Sol de México en Metrópoli habla de la expulsión de los agresores. Están graves Emilio y Joel, estudiantes agredidos por los porros. Joel, de Filosofía y Letras, tiene 12 lesiones de arma punzocortante en el riñón derecho, podría perderlo. Emilio, pues ahí estamos viendo hasta las bombas Molotov. A Emilio le perforaron una arteria y es de pronóstico reservado. Y sobre todo porque tenemos ahí algunas de las manifestaciones que fueron captadas y todos aquellos que participaron en ello, pues nos da una respuesta de lo que ha acontecido en Ciudad Universitaria, gracias a nuestro productor,
quien me está apoyando con imágenes de Ciudad Universitaria bastante fuertes y violentas. Y sobre todo, todos los periódicos, solamente menciono, por ejemplo, Crónica del Metro, en sus negrillas, masiva marcha contra porrismos de la universidad. Miles de estudiantes claman fuera porros de la universidad. Hechos violentos rebasaron toda la capacidad de la universidad y evidentemente pues estamos viendo, sobre todo en el Sol de México, las apreciaciones de las tomas aéreas ahora para decir que marchan más de 30,000 o 40,000 estudiantes universitarios. Y sobre todo vamos ahora a la economía. Todavía tenemos escasos minutos para estar con ustedes y pasamos economía y desde luego lastre para el crecimiento, productividad se quedó corta. Las metas del Plan Nacional de Desarrollo no se alcanzaron. Analistas piden cambios legales y que impidan seguir subsidiando la informalidad. La baja productividad limitó el crecimiento. Dice México, ¿cómo vamos? Según el sexto informe de gobierno, no se alcanzaron los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Y nos dice, se crean empresas que generan poco valor agregado, mueren las productivas y las no productivas sobreviven. Emitirán reportes de lavados de dinero, círculo de crédito. Con este servicio se ayudará a mitigar los riesgos de la generación de créditos de las personas expuestas en este tema. Pacto entre Estados Unidos y Canadá, que ya habíamos mencionado acerca del Tratado de Libre Comercio. Kennedy Smith destacó que entre el viernes y el sábado ambas naciones podrían llegar a un entendimiento. Países emergentes, ahora es Sudáfrica la que jala el peso mexicano y recordemos que hace unas semanas Turquía hizo y causó problemas en la moneda mexicana. La confirmación de que la economía de este país entró en recesión llevó el dólar hasta los 19 pesos 36 centavos por unidad. Economía sin sobresaltos, indicadores cíclicos. El crecimiento del sexenio fue sostenido, estable y extenderá el ciclo expansivo a lo largo de la historia desde la crisis financiera. Analistas destacaron la resiliencia del país entre choques. Y entramos desde luego a claros oscuros en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Concluye que debe continuar la obra porque es la mejor alternativa para atender la demanda, sobre todo en las cuestiones de la economía. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México nos habla del Instituto Mexicano para la Competitividad que dirige Juan Pardinas. Presentó ayer un estudio sobre el nuevo aeropuerto internacional. Evidentemente concluye que debe continuar la construcción porque es la mejor alternativa para entender la demanda creciente del transporte aéreo, sobre todo una mayor conectividad, acerca de que llegarán a México pues prácticamente vamos a tener una visita de más de 7 millones de visitantes extranjeros a México y que probablemente pudiera crecer más de 7 a 10 millones como algunos países los tienen. La austeridad se vive en el Senado. La 64ª legislatura que inició hace unos días inicia sin elementos importantes, por ejemplo, no va a haber cacahuates, zanahorias, jícamas, almendras, fruta, café, agua, edecanes y meseros, pero parece que ya ahora lo de los edecanes y la alternancia para llevar agua a cada uno de ellos. Los ahorros anunciados previamente incluyen, entre otros rubros, vales de gasolina, pagos de telefonía celular, gastos médicos mayores, vales de despensa, servicio a vehículos, tarjetas IAVE, reembolso de gastos alimentarios, seguros de separación individual, y los asesores van a disminuir con cada uno de ellos. Pues esperemos que los diputados y los senadores que tienen o que no van a tener asesores puedan resolver los problemas para enfrentarse en la designación de las actividades en la Cámara de Diputados y el Senado. El alza de la gasolina en economía es muy importante. La gasolina magna se agudiza. El consumidor paga
pesos 20 centavos más en cada litro de combustible. El precio de gasolina magna, que en promedio fue de 18.30 por litro durante la primera quincena de julio de 2018, ya acumuló un incremento de 13.7% respecto al cierre de 2007. Prácticamente en estos momentos ya en algunos lugares se están pagando 22 pesos por la gasolina. No hay competencia en el sector bursátil. Inicia operación la nueva bolsa. Por primera vez en 43 años, el Banco de México tiene un rival de negocios. Eran las 8:30 de la mañana cuando un campanazo marcó el inicio formal de las operaciones de la Bolsa Institucional de Valores, que desde ayer es la segunda que opera en el mercado bursátil mexicano para competir con la Bolsa Mexicana de Valores, que ha transitado como única opción durante 43 años. Y bueno, pues también tenemos que ver que ahora ya se están regularizando las bocinas de alerta sísmica y sobre todo el C5 se utilizan, y sobre todo en los próximos días habrá alertas sísmicas, sobre todo a las 12 del día, para conmemorar el día 19 de septiembre, los temblores del año pasado y de hace 30 años también. Hoy hace un año precisamente, acerca de todos estos elementos que se han estado dando, pues con los temblores que se han tenido, sobre todo el del 7 de septiembre, que fueron la mayor parte, la caída de muchas cosas en las zonas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y ahora, bueno, pues recuerden ustedes que se repitió el 19 de septiembre, no a las 7:19, sino prácticamente a la 1:00, que ahora se va a cambiar esta estructura de acuerdo al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México. También tenemos que hablar de algo que pasó en Brasil, si podemos ubicarnos en el contexto del fuego que consumió prácticamente el Museo de Historia de Brasil, un incendio que acabó con 20 millones de piezas del Museo Nacional de Brasil. Este sitio, fundado en 1818, era considerado una de las riquezas culturales más antiguas de este país. En el edificio se encontraban una biblioteca científica, animales disecados, minerales, objetos indígenas, momias y fósiles de dinosaurio. Pues lamentamos de sobremanera esto que pasó. Y bueno, pues estamos dejando algunos contextos, amigos, de lo que es la economía del país, sobre todo que seguiremos mencionando algunos aspectos hacia el futuro, sobre todo de la economía, de lo que está sucediendo en el país. Y bueno, pues vamos a ver algunos otros aspectos de lo que sucede, y entramos sobre todo algunos elementos ahora para hablar de la tercera edad, amigos, y vamos con ello, sobre todo ya para enfermedades que podríamos decir algunas profesionales, no profesionales por la edad, sobre todo lo que está sucediendo. Alerta Cedesol por Alzheimer. Desarrollo Social realiza Feria Alzheimer y Aprende y Actúa. La Secretaría, a través del Instituto para la Atención de Adultos Mayores, busca difundir información sobre dicho padecimiento. Durante el jueves de Danzón en Chapultepec se informó que en la feria se llevaría a cabo la colaboración de la Fundación Alzheimer de México. Y también vemos algunos otros aspectos importantes. Presentan estudio sobre las enfermedades. Diabéticos pobres viven 8 años menos. ¿Por qué? Porque no tienen los servicios correspondientes. Servicios públicos carecen de medicamentos, glucómetros y tiras reactivas. Prevención. La prevalencia del diagnóstico médico previo a la diabetes, según sexo, se localiza en localidades urbanas y rurales. Población de 20 y más años. México, porcentaje por resistencia o residencia. Escribe Jimena Mejía en el periódico Excelsior. La falta de acceso a tratamientos y las carencias económicas hacen que los diabéticos en situación de pobreza vivan menos 8 años de lo que es normal la vida del ser humano. Adultos mayores en proyectos Ganar y Ganar. En todos los países las expectativas de vida de la población han aumentado, lo que traerá cambios profundos en las próximas décadas. Somos un país de inconformes, aceptemos más atentos a lo negativo, que no es poco, pero son insuficiente atención a los aspectos positivos en los que hay un potencial extraordinario
para salir adelante. Luchan en familia contra la obesidad. Esto es también uno de los temas muy delicados que tenemos, amigos, y se habla de que México ocupa uno de los primeros lugares del mundo en obesidad. Piden a papás vigilar dieta de niños en la escuela. Luchan en familia contra la obesidad. Llaman a informarse sobre alimentación nutritiva en prevención de contrapeso y males, escribe Natalia Videla en el periódico Reforma. Salud problemática, dice el doctor Narro, secretario de Salud. Persiste alerta por la diabetes. José Narro afirma que se preocupa sobre todo el sobrepeso. Seguimos teniendo poblaciones para quienes la cobertura no es algo que esté debidamente autorizado, escribe Laura Toribio en el periódico Excelsior. Y pasamos a otra sección que son precisamente la alimentación con cierto tipo de animales, en los elementos vegetativos que se dan, y sobre todo dice, inicia temporada chapulines, hasta en la pizza en Tlaxcala, una plaga con gran valor nutricional. Llegan de otros estados para capturarlos y comercializarlos. Tlaxcala, con sus propiedades nutritivas, el ser rico en proteínas, los chapulines es consumido desde tiempos ancestrales. Se da principalmente en la zona centro del país, aunque Oaxaca es el lugar donde más lo comen, por lo que incluso acuden al territorio tlaxcalteca para capturarlos y comercializarlos. Bueno, pues es parte de los elementos nutricionales que será el nutrimento al futuro. Y ahí vemos un platillo excelente de chapulines con jitomate y aguacate y con crema, verdaderamente extraordinario. Yo quiero decirles que siendo estudiante de arqueología en Teotihuacán, me tocó comer con los custodios una rica y ensalada de chapulines. Bueno, nos hablan también de las crisis en algunos hospitales, como en Tabasco. Sobre todo, hablemos ahora de algunos elementos de los accidentes de aviación que se tuvo en el estado de Durango. Informe preliminar descarta una falla humana o mecánica como el origen del accidente de Durango. Juan García Herrera escribe en El Sol de México. Un fenómeno meteorológico conocido como microráfaga durante el despegue del hasta ahora la probable causa del accidente de un avión de Aeroméxico el 31 de julio pasado en el aeropuerto de Durango. Sin embargo, la comisión investigadora dará a conocer el dictamen final en noviembre próximo, pero por lo tanto han sido despedidos los pilotos que conducían esta aeronave y que no se le dio aviso al sindicato de aeronáutica de los pilotos aviadores para resolver este problema. Piden alcaldes mayor seguridad, violencia contra alcaldes electos y exalcaldes. Con la muerte del alcalde Félix Aguilar Caballero, van 7 presidentes municipales electos asesinados. Sobre todo, pues estamos viendo pues algunos contextos de lo que sucede en algunos aspectos del crimen. Asalto móvil del crimen, cae asesino del corresponsal de Imagen, quien Irving Barrios Mujica, procurador general de justicia de Tamaulipas, informó que la detención ocurrió acerca del culpable como Óscar Zuriet después de ello. Y sobre todo, pues entramos ya en la parte final, amigos, de estos temas, y sobre todo hablando del avión, que este clima lo derribó, y aquí estamos viendo algunas fotografías de este elemento. Bueno, amigos, pues estamos terminando precisamente tertulia vespertina y a través de este proyecto pues estamos finalizando, amigos. Quedan algunos temas de la parte final a nivel internacional, pero pues los cubriremos la próxima semana. Recuerden ustedes, estamos con ustedes los martes de 3 a 4 de la tarde, donde vemos comentarios a la noticia acerca del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y los viernes estamos en comentarios de lo que acontece en tertulia vespertina y nocturna en la publicación de los periódicos durante toda esta semana. Agradezco mucho a mi productor, quien me está apoyado con imágenes, y nos vemos el próximo martes, amigos, de 3 a 4 de la tarde,
Solamente les decimos a ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas desde la Ciudad de México, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo.